Well, it is a privilege to be here today. Es un privilegio estar aquí el día de hoy. You want to take it off? Okay. So you can hold it? Yeah. There you go. Perfecto. There you go. We are in the book of Hebrews this morning. Estamos en el libro de Hebreos esta mañana. Now, the book of Hebrews is all about Jesus. Ahora, el libro de Hebreos es todo acerca de Jesús. The whole Bible is all about Jesus, Toda la Biblia es acerca de Jesús. but Hebrews makes it a very special point. Pero Hebreos lo hace un punto muy especial. Everything about the Old Testament was all about Jesus. Todo del Antiguo Testamento era acerca de Jesús. That Moses was good to give the law to Israel, Y Moisés fue bueno al darles las leyes a Israel, but Jesus fulfilled the law. pero Jesús cumplió esas leyes. Therefore, Jesus is better. Entonces, por eso Jesús es mejor. Angels would speak God's word to people. Los ángeles hablaban la palabra de Dios a la gente. It would be once in a while over long periods of time. Era de vez en cuando, por mucho tiempo. But Jesus speaks to us all the time through his word. Pero Jesús nos habla todo el tiempo por medio de su palabra. Therefore, Jesus is better. Así que por eso Jesús es mejor. The temple was a beautiful place. El templo era un lugar hermoso. Many wonderful things happened there. Muchas cosas muy bonitas pasaron en ese lugar. But Jesus ministers in the heavenly temple. Pero Jesús ministra el templo celestial. Therefore, he ministers in a better temple. Así que por eso Él ministra en un templo mejor. And Jesus is better. Y Jesús es mejor. So here in Hebrews chapter 5, Así que aquí en Hebreos capítulo 5 we are told to grow up, nos dice que crezcamos, to mature in our faith in Jesus. que maduremos en nuestra fe en Jesús. Now, try to put yourself in the place of those first century Hebrew Christians. Ahora, traten ustedes de ponerse en el lugar de los creyentes cristianos hebreos de ese tiempo. Put on their sandals, Pónganse sus sandalias, their yarmulkes. sus gorritos. See, they now had received Jesus as their Savior and Lord. Ahora ellos han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. But the temple was a real part of their lives. Pero el templo era una parte muy grande en sus vidas. And there were many Levitical priests that were there. Y había en ese lugar muchos sacerdotes levíticos. Many of them had the wrong idea about Jesus and Judaism. Muchos de ellos tenían una idea errónea acerca de Jesús y el judaísmo. Some thought that Jesus was being added to their Jewish faith. Ellos asumieron, que Jesús era una adición hacia su fe judía. But Jesus is not an addition. Pero Jesús no es una adición. Jesus is a brand new direction. Jesús es una nueva dirección. For Moses gave Israel the old covenant. Moisés les dio a Israel el pacto antiguo. Do these things and you will live. Haz estas cosas y entonces vivirás. How many of you have kept the 10 commandments from birth until now? ¿Cuántos de ustedes han mantenido los 10 mandamientos desde que nacieron hasta el día de hoy? You've been a perfect little niño or niña. Han sido un niño o una niña perfecta. So, who here has sinned against the law? ¿Quién aquí ha pecado contra la ley? Who here never raises their hands? ¿Quién aquí nunca levanta la mano? Yeah, you, okay. The Bible says in the Old Testament, the soul who sins shall die. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el espíritu que peque morirá. Now, we have all sinned, right? Así que nosotros hemos pecado, ¿verdad? Under the Old Covenant, we all deserve to die Bajo el Antiguo Pacto todos merecemos morir forever por siempre in hell. en el infierno. That's the Old Covenant. Ese es el pacto antiguo.
But Jesus came to bring us a new covenant, Pero Jesús vino para traernos un nuevo pacto, a new agreement. un nuevo acuerdo. His death and resurrection is payment in full. Su muerte y resurrección es un pago completo. Now we enter the new covenant not by our works, but by his work. Ahora nosotros entramos a un nuevo pacto, pero no por nuestros trabajos o nuestras obras, sino por el trabajo de Jesús. He did the work that we might enter his rest. Él hizo el trabajo para que nosotros podamos entrar a su descanso. So these first century Hebrew readers are told to stop doing the temple works. Así que estos hebreos cristianos del primer siglo se les dice que paren de hacer obras And just simply believe in Jesus. y que simplemente crean en Jesús. See, the tabernacle and the sacrifices were a picture, El tabernáculo y los sacrificios eran una imagen, but it's a picture of Jesus. He's the person. pero es una imagen de Jesús. Él es la persona. The Jewish priests were only a shadow, Los sacerdotes judíos eran solamente una sombra, but Jesus is the reality. pero Jesús es la realidad. The Old Testament priests had a high priest. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían un sumo sacerdote. Once a year, he could go into the Holy of Holies. Una vez al año él podía entrar al Santo de Santos. But Jesus is our great high priest. Pero Jesús es nuestro alto sumo sacerdote. He himself is the Holy of Holies. Él por sí solo es el Santo de Santos. That's why we read in Hebrews 2, verse 17. En Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. And then also in Hebrews chapter 14, we read, Y también en Hebreos or 4, Hebrews 4, Hebrews 4, verse 4, 14. 14 y 15 dice, el gran sumo sacerdote, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. So Jesus is our great high priest, Entonces Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. and he knows what you and I are going through. Y Él sabe lo que tú y yo estamos pasando. Because 2,000 years ago, Jesus became a man, Porque hace 2000 años Jesús se hizo un hombre. fully God, but also fully man. 100% Dios, pero igual 100% hombre. He was tempted like you and I are tempted. Él fue tentado igual que lo somos tú y yo. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Do you know those things? No. Okay, never. He's tempted like we are tempted. Él es tentado igual que nosotros somos tentados. But unlike us, Jesus never failed. Pero a diferente que nosotros, Él nunca falló. So he understands what we go through, Entonces Él entiende lo que nosotros estamos pasando. but he also knows how to get us to overcome. Pero también sabe cómo hacer que nosotros venzamos. So here we are in chapter 5. Aquí estamos en el capítulo 5. We're reading about Jesus as our great high priest, Estamos leyendo acerca de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. but the Hebrew readers were thinking of the Levitical high priests. Pero los hebreos estaban pensando en el sumo sacerdote levítico. And so now we're going to, in verses 1 through 4, read about the role of the Levitical priests. Here, you play with that. Entonces aquí vamos a leer en Hebreos 5, del 1 al 4, acerca del papel del sumo sacerdote levítico en el Antiguo Testamento. Read verse 1. El verso 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Now, in case you didn't know, the Levitical priests all came from their forefather Levi. Por si no lo sabían, los sacerdotes levíticos todos eran descendientes de Leví.
First there was Abraham. Primero estaba Abraham. Abraham had Isaac. Abraham tuvo a Isaac. Isaac had Jacob. Isaac tuvo a Jacob. Jacob had 12 sons. Jacob tuvo a 12 hijos. One of them was Levi. Uno de ellos es Leví. Several years later, we now come to Israel in Egypt. Y años después, ahora venimos a Israel en Egipto. The tribe of Levi had grown big. La tribu de Leví ya se había crecido. God chose 2 men to help Israel out of Egypt. Y Dios escogió a 2 hombres para que ayudaran a Israel a salir de Egipto. 2 Levites. 2 Levís. Who knows who they were? ¿Quién sabe quiénes eran? Who said Moses? Moses and his brother. Close. It begins with A. Aaron, that's right. Moses and Aaron. Moisés y Aarón. Aaron was of the tribe of Levi. Aarón era de la tribu de Leví. He eventually became the first high priest. Él eventualmente se convirtió en el primer sumo sacerdote. When Israel came into the wilderness, God established the law. Cuando Israel vino al desierto, Dios puso las leyes. He established the Levitical priesthood. Él puso a los sacerdotes levíticos. They did the work that was necessary to bring man into fellowship with God. Los sacerdotes se encargaban de hacer el trabajo que era necesario para que el hombre pudiera venir a comunión con Dios. So let's say Gabriel sinned. Así que digamos que Gaby pecó. He would bring his sacrifice to the temple. Él traía su sacrificio al templo. And then Levitical priest Hoseas would kill the animal. Y después el sacerdote levítico Josías mataba al animal, He would cut it up and burn it on the altar. lo partía en trocitos y lo ponía en el altar. So Hoseas was like a religious butcher and barbecue man. Así que Josías era un experto carnicero y un maestro del barbecue. But the innocent animal was killed on behalf of the guilty Gabriel. Pero el animal inocente era matado en lugar del pecador de Gaby. Now, at any time, there were many, many priests, En un punto hubo muchos sacerdotes, but only one high priest. pero solamente un sumo sacerdote. He was a direct descendant of Aaron. Él era un descendiente directo de Aarón. He was a great man, but he was still a sinner. Era un buen hombre, pero seguía siendo pecador. Look at verses 2 and 3. Veamos el verso 2 y 3. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, por tanto, por sí mismo como también por el pueblo. So all of the priests, including the high priest, were sinners. Así que todos los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote, era pecador. And they needed a sacrifice just like anyone else. Y ellos igual necesitaban un sacrificio como todos los demás. Now, you could not decide you wanted to become a priest. Ahora, tú no podías decidir que tú querías ser sacerdote. You had to be chosen by God, Tenías que ser escogido por Dios, by birth. por medio del nacimiento. Read verse 4. El verso 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que él es llamado por Dios como lo fue Aarón. So, there were many people born from the tribe of Levi, Había muchas personas que nacían de la tribu de Leví, but only certain families could become the priest. pero solamente ciertas familias podían ser sacerdotes. And only one man could be the high Y priest. solamente un hombre podía ser el sumo sacerdote. And it had to be by birth. Y tenía que ser por nacimiento. Even so, Jesus is our great high priest Así como Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, because of birth. por medio del nacimiento. The next verses 5 through 11. Click. Oh, it's not? Okay. Ok, God the Father chose Jesus to be our great high priest. Do you not have it? Dios el Padre escogió a su Hijo para que fuese nuestro sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorifica a sí mismo siendo sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. So did you just read verse 5? Okay.
So the priests were descendants of Levi, Así que los sacerdotes eran descendientes de Leví. and the high priest was a descendant of Aaron. Y el sumo sacerdote era descendiente de Aarón. Even so, the Messiah had to be the only begotten Son of God. Así como el Mesías debía ser el único hijo engendrado. Now, let me ask you a question. Ahora déjame hacerte una pregunta. Who knows what tribe Jesus came from? ¿Quién sabe de qué tribu viene Jesús? From the tribe of Judah. De la Okay? tribu de Judá. Could somebody from Judah be a Levitical priest? ¿Alguien de la No. tribu de Judá puede ser un sacerdote levítico? Could somebody from the tribe of Benjamin be a Levitical priest? ¿Alguien de la tribu de Benjamín puede ser algún sacerdote levítico? Remember the first king Saul? ¿Se acuerdan del primer rey Saúl? He tried to offer up sacrifices. Él trató de ofrecer sacrificios. Eli, the priest, was mad at him. Elías, el sacerdote, estuvo enojado con él. And God took the kingdom away from Saul because of that. Y por eso Dios le quitó a Saúl el reinado, por eso. So if you're from the tribe of Judah, you can't be a Levitical priest. Así que si eras de la tribu de Judá, no podías ser un sacerdote levítico. But you can be a priest just of a different order. Podías ser un sacerdote, solo que de una orden diferente. So how can Jesus be our great high priest if he's not from Levi? Así que, ¿cómo puede Jesús ser nuestro sumo sacerdote si él no es sacerdote levítico? Read verse 6, please. El verso 6. Y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melchizedek? Is that Melchizedek? even a name? ¿Es un nombre? Chapter 7 will say much more about Melchizedek El capítulo 7 dice aún más acerca de quién es Melquisedec and how Jesus is our great high priest according to the order of Melchizedek. y cómo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. And it appears that there is only one Melchizedekan priest. Y parece que solo había un sacerdote Melquisedec. And also, the order of Melchizedek existed before the Levitical priests. Y parece que la orden de Melquisedec existía antes de los sacerdotes levíticos. And according to the Bible, it seems that there has only been one Melchizedek high priest. Y de acuerdo a la Biblia parece que solamente ha existido un solo sacerdote de Melquisedec. Verse 6 says, "You are a priest forever." El verso 6 dice, tú eres sacerdote para siempre. So, like pieces of the puzzle, we put these things together. Así que como un rompecabezas lo armamos. It could be that Melchizedek of the Old Testament was none other than Jesus. Puede ser que Melquisedec del Antiguo Testamento sea nada más que Jesús. An Old Testament appearance of Jesus Christ. Es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Here's what we know about Melchizedek from the Old Testament. Esto es lo que sabemos acerca de Melquisedec en el Antiguo Testamento. Abraham was returning from battle after he rescued his nephew Lot. Sabemos que Abraham regresaba de una batalla donde rescató a su sobrino Lot God gave Abraham a great victory. y que Dios le dio a Abraham la victoria. And then God blessed Abram through Melchizedek. Y que después Dios bendijo a Abraham por medio de el sacerdote Genesis y 14, rey 18. llamado Melquisedec. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Remember, Abraham fathered Isaac. Recuerden que Abraham era padre de Isaac, He fathered Jacob. que a su vez era padre de Jacob, Jacob fathered 12 sons, el cual tuvo 12 hijos, including Levi. incluyendo a Leví. Levi was the great grandson of Abraham. Leví era el bisnieto de Abraham. But Melchizedek existed at the time of Abraham. Pero Melquisedec existió en el tiempo de Abraham. He's called the king of Salem. Él es llamado el rey de Salem.
Salem also means peace. Salem también significa paz. So Melchizedek is the king of peace. Así que Melquisedec era el rey de paz. And he's also called priest of the Most High God. Y también es llamado sacerdote del Dios más altísimo. So the order of Melchizedek existed more than 500 years before the order of Levi. Así que Melquisedec existió más de 500 años antes de que se estableciera el sacerdocio de Leví. Verse 19 and 20, please. Versos 19 y 20. Y le dijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. So Melchizedek blesses Abraham. Así que Melquisedec bendice a Abraham. In chapter 7, we read that the greater always blesses the lesser. En el capítulo 7 vamos a aprender que el mayor siempre bendice al menor. Therefore, Melchizedek is greater than Abram Así que Melquisedec era mayor que Abraham and greater than Abram's descendants, y mayor que los descendientes de Abraham, including Levi. incluyendo a Leví. So Melchizedek is a greater priest than the Levitical priests. Así que Melquisedec era un más sumo sacerdote que los sacerdotes levíticos. Now, in chapter 5, verse 6, we read that Jesus is our great high priest according to the order of Melchizedek. Y en Hebreos 5:6 leemos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. So Jesus is better than the Levitical priests. Por tanto, Jesús es mayor que el sacerdote levítico. You might say, well, why do we need to know this? Y tal vez te preguntes, bueno, ¿y por qué debo saber esto? Well, for the first century Hebrew readers, this was big. Bueno, para los creyentes, los lectores del primer siglo hebreos, The Holy Spirit was saying, why would you go back to the temple? el Espíritu Santo les decía, ¿por qué vas a regresar al templo? Why would you ask Levitical priests to help you? ¿Por qué le vas a pedir ayuda a los sacerdotes levíticos? You already have the great high priest, Jesus Christ. Si tú ya tienes un gran sumo sacerdote, Jesucristo. Some of us grew up in very religious churches Algunos de nosotros crecimos en iglesias muy religiosas, with priests. con sacerdotes. I was raised in the Catholic Church. Yo fui educado en una iglesia cristiana, católica, They told me I had to confess my sins to a priest. y ellos me decían que yo debía confesar mis pecados a un sacerdote. The only way to God was through a priest. Que la única manera que yo llegara a Dios era por medio de este sacerdote. I think they need to read the book of Hebrews. Creo que ellos deben leer el libro de Hebreos. When you have the great high priest, you don't need earthly priests. Cuando ya tienes el sumo sacerdote más grande, ya no necesitas sacerdotes terrenales. Now, there are other churches that have rules and traditions. Hay otras iglesias que tienen reglas y tradiciones. Do these things and God will accept you. Haz estas cosas y Dios te aceptará. But when you have Jesus, you don't need those other things. Pero cuando ya tienes a Jesús, ya no necesitas esas cosas. God wants us to rest in Him. Dios quiere que nosotros descansemos en Él. But if I'm trying to earn favor with God, I'm not resting. Pero si yo estoy tratando de ganar el favor de Dios, no estoy descansando. I can come directly to my great high priest, Jesus Christ, Yo puedo venir directamente a mi gran sumo sacerdote Jesús and I have rest in Him. y tengo descanso en Él. Verse 7, please. El verso 7, y Cristo en los días de su carne, So when Jesus was a man and He walked the earth, así que cuando Jesús se hizo hombre y caminó la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. when did Jesus have tears and ask God the Father to save Him from death? ¿Cuándo fue que Jesús tuvo lágrimas y le pidió a Dios Padre que lo salvara de la muerte? Anybody remember? ¿Alguien se acuerda? Where? In the Garden of Gethsemane, that's right. En el jardín de Getsemaní. Go ahead, Matthew. Yeah, read those. Mateo 26, 38 y 39. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo,
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. And did you read Luke 22? Go ahead, read that. too. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesus knew he was going to have to suffer greatly for our sins. Jesús sabía que él iba a sufrir grandemente por nuestros pecados. But what terrified him was that he knew he would be separated from God the Father. Pero lo que a él le aterraba era saber que iba a ser separado de Dios Padre. Remember on the cross, Jesus said, my God, why have you forsaken me? ¿Recuerdan en la cruz cuando él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? At that point, your sins and my sins were put on Jesus. En ese punto, tus pecados y los míos fueron puestos sobre Jesús. And because of our sin, God the Father turned away from Jesus. Y por nuestros pecados, Dios Padre le dio la espalda a Jesús. And that's why Jesus prayed, let this cup pass from me. Por eso Jesús decía, pase de mí esta copa. But God knew there was no other way for us to be saved. Pero Dios sabía que no había otra manera para que nosotros fuésemos salvos. So Jesus became our great high priest and bridged the gap between God and man. Así que Jesús se volvió nuestro gran sumo sacerdote y cubrió el hueco que había entre Dios y los hombres. Read verse 8, please. El verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. So he learned obedience through Entonces, suffering. aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. It is not obedience unless we do something we don't want to do. No es obediencia, al menos que nosotros hagamos algo que no queremos hacer. If somebody says, I demand that you eat this ice cream, Si alguien te dice, yo te mando que te comas esta nieve, is it submission if I eat that ice cream? ¿es sumisión si yo me la como? No, it's just agreement. No, es solamente un acuerdo. You bet it's what I want to do. Tú dices, es lo que yo quiero hacer. But what if my boss says, go do this job, but I don't want to do it? Pero ¿qué si mi jefe me dice, ve y haz este trabajo, pero yo no lo quiero hacer? But then I do it anyway. Pero lo hago de todos modos. That's submission. Eso es sumisión. It's doing what I don't want to do. Es hacer algo que yo no quiero hacer. And Jesus submitted to the Father by doing what he did not want to do. Y Jesús se sometió en obediencia al Padre, haciendo lo que él no quería hacer. Because he loved and obeyed his Father. Porque él amaba y obedecía a su Padre. And he loves you too. Y también te ama a ti. Verse 9. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. How was Jesus perfected? ¿Cómo fue Dios perfeccionado? Tell me, somebody. Alguien dígame. What did Jesus do that perfected him? ¿Qué hizo Jesús que lo perfeccionó? He did what? He rose from the dead, right? Yes, resurrection. Sí, Yeah. resucitó. Yeah, so, and because of that, he is now able to give us eternal life. Y porque resucitó es como nos puede dar ahora vida eterna. But it says it's only for those who obey him. Pero aquí dice que solamente es para aquellos que le obedecen. Well, what is he commanding us to do? Bueno, ¿qué nos está mandando a hacer? He commands us to believe in him. Nos manda que creamos en él. A man came to Jesus and said, "What must I do to work the works of God?" Un hombre se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para hacer las obras de Dios? Jesus said, "This is the work of God, Y Jesús le dijo, esta es la obra de Dios. that you believe in me who God has sent." Que tú creas en mí, a quien Dios ha mandado. Getting to heaven is so easy. Llegar al cielo es tan fácil. You just ask Jesus to be your Savior and Lord. Solamente le debes pedir a Dios, a Jesús que sea tu Señor y Salvador.
It's so easy. Es tan fácil. Don't make it hard. No lo hagas más difícil. Just say thank you Solamente di gracias and enjoy the life that he has for you. y disfruta la vida que Él tiene para ti. Obey him by believing in him. Obedécele creyendo en Él. And then verse 10. El verso 10 dice, fue declarado por Dios un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. That's why Jesus from Judah can be our priest. Por eso es que Jesús de Judá puede ser nuestro sumo sacerdote, Because it's different from the Levitical priesthood. porque es diferente al sacerdocio de los levíticos. And once we have Jesus, our great high priest, we don't need other priests. Y una vez que tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, ya no necesitamos otro sacerdote. Now, verse 11 is interesting. Ahora el verso Go ahead. 11 es interesante. Dice, You're gonna acerca like de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. The Holy Spirit wanted to say more about Melchizedek, El Espíritu Santo quería decir más acerca de Melquisedec, but he knew the Hebrew readers weren't able to handle it. pero sabía que los lectores hebreos no podrían recibirlo. Why not? ¿Por qué no? They had become dull of hearing. Porque se habían aburrido de escuchar. That word dull is from the Greek word nothros. Esa palabra aburrido viene del hebreo nothras. It means lazy, sluggish, careless, even stupid. Y quiere decir perezoso, lento, descuidado e incluso estúpido. Now, he's not speaking to you, Ahora, Él no les está hablando a ustedes. he's speaking to the first century Hebrew readers. Él está hablando a los lectores hebreos del primer siglo. They asked Jesus to come into their hearts, Ellos pidieron que Jesús viniera a su corazón, but they were still drawn to works righteousness at the temple. pero aún ellos volteaban hacia sus obras para el templo. That's a stupido. Eso es estúpido. Yeah, you have Jesus, why go there? Si ya tienes a Jesús, ¿para qué voltear para allá? There are many believers today who are nothros, dull. Hay muchos creyentes ahora que son aburridos, They're lazy. son flojos. They know that Jesus is the door. Saben que Jesús es la puerta. They come into faith in Jesus. Vienen por fe a Jesús, But then it's like they lay down there in the doorway pero pareciera que luego solo se acuestan ahí en la entrada and they say, I'm saved, but I don't want to go any further in. y dicen, bueno, ya llegué hasta aquí, ya estoy salvo, pero ya no le sigo. And they don't want to know more. Y ya no quieren saber más. They're dull. Son They're aburridos, lazy. flojos, They're ignorant. ignorantes And they are missing out on so much. y se están perdiendo tanto. Look what 2 Peter says about what God has for us. Miren lo que dice segunda de Pedro 1:2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento que aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. How would you like to experience all things that pertain to life and godliness? ¿Cómo les gustaría a ustedes vivir las cosas que pertenecen a la vida de Dios? How many want to have these exceeding great and precious promises? ¿Cuántos de ustedes quieren tener estas promesas tan grandes y maravillosas? These things are ours and more through the knowledge of Him. Estas cosas y más son de nosotros por medio de la conocimiento de la palabra. So, how do we get to know Him? Entonces, ¿cómo llegamos a conocerlo? There's one way, Una sola right forma. here, the Bible. Aquí, la Biblia. And the more we read the Bible, Y entre más leamos la Biblia, the more we will get to know Him lo más vamos a conocerlo a and Él. experience these wonderful, wonderful things. Y experimentar estas cosas tan maravillosas. But yet, some believers don't want more. Pero algunos creyentes no quieren más. They're content with being saved.
Están contentos simplemente con ser salvos, but they're too lazy for more. pero son muy flojos para tener más. Remember when Jesus told the parable of the sower and the seed? ¿Recuerdan cuando Jesús dijo la parábola del sembrador y la semilla? Some seed fell on the hard path, Alguna semilla cayó en el pavimento, rocky soil, en las piedras, the weeds, en las hierbas and then the good y ground. luego en la tierra buena. He was talking about some people receive God's word well, Él hablaba acerca de que unas personas reciben el evangelio bien, but 3 out of 4 don't pero 3 de 4 no, because they have hard hearts porque tienen duro el corazón. or shallow people, Personas or they care more about earthly things le- than about godly things. que le importan más las cosas terrenales que las cosas de Dios. Well, isn't it interesting how most of the people then went away? ¿No es interesante cómo la mayoría de las personas después se fueron? They heard a nice story about farming, Ellos escucharon una buena historia acerca del sembrado, de sembrar. but then the disciples came to Jesus Pero luego los discípulos vinieron a Jesús and they said, "Explain to us the parable of the sower and the seed." y le dijeron a Jesús, explícanos la parábola del sembrador y la semilla. Jesus told them that they were blessed Y Jesús les dijo que ellos eran benditos, because the Old Testament said for most people they see but they don't perceive. porque el Antiguo Testamento dice, ven pero no creen, They hear but they don't understand. escuchan pero no entienden. Why? ¿Por qué? Because they're not asking questions. Porque ellos no hacen preguntas. They're not digging deeper. Ellos no están excavando, They're not studying. no están estudiando. The disciples, though, asked, Los discípulos preguntaron, "What do you mean by that parable?" ¿a qué te refieres con esa parábola? I'm glad you asked. Let me tell you. Me da gusto que hayas preguntado, ahora déjame explicarte. But the other people didn't bother to ask. Pero a la demás gente no le importó preguntar. Now, who are you? Ahora, ¿quién eres tú? Are you an asker? ¿Eres un preguntador? Or do you hear and just go your way? ¿O solamente escuchas y te das la vuelta y te vas? Don't be dull. No seas aburrido, Don't be nothros. no seas nothras. I wouldn't say a stupido. That would be bad. No, no, no. Lazy, you know. Flojo. No, it's all about being lazy. Todo es acerca de ser flojo. Yeah, some Christians, I'm saved, don't tell me more. Algunos cristianos solo dicen, ya soy salvo, ya no me interesa saber. But then other Christians are like, Melchizedek? Algunos otros cristianos dicen, ¿Melquisedec? Who's he? ¿Quién es él? How is Jesus our high priest according to Melchizedek? ¿Cómo es Jesús nuestro sumo sacerdote de acuerdo a Melquisedec? What does that mean for my life? ¿Eso qué significa para mí? How does that impact me at work or at home? ¿Cómo me impacta eso en el trabajo o en la casa? Those people who ask and dig receive great blessings. Esas personas que preguntan y excavan reciben grandes bendiciones. Many of the first century believers were too lazy for that. Muchos de los creyentes del primer siglo eran muy flojos para hacer eso. And so they remained babies in Christ. Así que ellos permanecieron bebés Which en a Cristo. very sad thing. Go ahead and read that part. Al 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. So it's good for a baby to be fed milk. Así Got que that es picture? bueno para un bebé que le den leche. That's a good thing, right? Eso es algo bueno, ¿verdad? But it would be bad to try to give baby a steak. Pero sería malo darle a un bebé un bistec. Now, I might like that because I'm a grown man. A mí me va a gustar porque yo ya soy una persona adulta. Mucho más carne es bueno, see? Entre más carne, mejor. Yeah. But babies, they can't handle meat. Pero los bebés no pueden comer carne. Let me ask you a question. Ahora deja hacerte una pregunta. What if that baby grows old but never grows up? ¿Qué pasaría si ese bebé se hace viejo pero nunca crece? Let's say that baby is now 40 years old, Digamos que el bebé ahora tiene 40 años, but he doesn't grow up. pero nunca crece. And you say mama, say dada, and they go, mama, dada. Y digamos que le dices, di mamá o di papá, y solo te dicen mamá, papá. But they don't say anything else. Pero no te dicen nada más.
That would be so sad, wouldn't it? Eso sería muy triste, ¿no es cierto? I know some people who their children have autism Conozco algunas personas que sus hijos tienen autismo and they're older children and cannot talk y son niños ya grandes y no pueden hablar and they have to be fed. y les tienen que dar de comer. It breaks your heart. Te rompe el corazón. But there's a lot of Christians like that too. Pero también hay muchos cristianos así. Their Bible study is only at church. Su estudio bíblico es solamente lo que reciben en la iglesia. They're not feeding themselves. Ellos no se alimentan por sí solos. They're being spoon-fed by Pastor Chuy. Ellos esperan que el pastor Chuy les dé de comer en la boca. Yes, my brother. No, okay. Sí, sí, mi hermano. Now, if a person has been a Christian for many years, but they're not reading the Bible on their own, they're babies in Christ. Ahora, si un creyente ya tiene mucho tiempo en la iglesia, pero aún no lee la Biblia, sigue siendo un bebé en Cristo. And it's not God's fault that they're babies. Y no es culpa de Dios que sigan siendo bebés. It's their own fault. Es su propia culpa. Look at verse 13. El verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. There are some things in the Bible that are simple beginning principles. Hay cosas en la Biblia que son principios básicos para empezar. We're supposed to learn about them early on in our faith. Debemos de aprender de ellos cuando apenas llegamos en nuestra fe. Chapter 6 talks about the beginning things. El capítulo 6 nos habla acerca de las cosas para empezar. But as we grow up in our faith, we leave those things behind. Pero a manera de que vamos creciendo, dejamos esas cosas atrás. One elementary principle is baptism. Baptism is a beginning simple principle. Un principio básico es bautismo. Yeah. How many times do you need to be baptized? ¿Cuántas veces necesitas bautizarte? Just once. Solamente una. You give your life to Jesus, Le das tu vida a Jesús, they get you really wet, te mojan you're done. y ya acabaste. Grow up. Ahora ve a crecer. Move on. Sigue adelante. But how many Christians do you know that like to argue about baptism? Pero ¿cuántos cristianos conoces que les gusta argumentar acerca del bautismo? And they fight about how you are to be baptized. Y te dicen cómo debes de ser bautizado. They even name some churches after baptism. Aún nombran algunas iglesias de bautismo. I'm not saying which ones, No voy a decir cuáles, but those are elementary beginning principles. pero esos son principios elementales. And we're to move on from those Y things después and de ahí grow up. debemos crecer. Notice verse 14. El verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. We live in the world that thinks that good is evil and evil is good. Vivimos en un mundo que piensa que lo bueno es del demonio y que lo del demonio es bueno. A couple of days ago, 2 celebrities killed themselves. Hace unos días 2 celebridades se suicidaron. One of them was that world traveler chef guy eating funny foods everywhere. Uno de esos fue el chef que viajaba, Yeah, Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Others were speaking of him, Otros hablaban acerca de él, praising him for being so wonderful. lo alababan por ser tan buena persona. And one lady even said he was irreverent. Y uno de ellos dijo que era irreverente. And if you watched his show, occasionally he would cuss, Y si llegaste a ver el show, te diste cuenta que él decía malas say palabras, dirty words. decía palabras sucias. And yet people praising him for being such a good guy. Y algunas personas lo alababan por ser una buena persona. Irreverent means he did not respect God at all.
irreverente quiere decir que él no respetaba a Dios para nada. And irreverent and death are a bad combination. Irreverente y muerte son una combinación muy mala. So the world does not understand the difference between good and evil. Así que el mundo no entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo. And sadly, there are some Christians who don't understand the difference either. Y tristemente hay algunos cristianos que aún no entienden eso. That's why they listen to Oprah and Dr. Phil Por eso le hacen caso a Oprah y al Dr. Phil or some other funny preacher on television o cualquier otro predicador chistoso en la televisión who tells people what they want to hear and not what they need to hear. que le dice a la gente lo que quiere escuchar, pero no lo que debe escuchar. Why is it some Christians don't know the difference between good and evil? ¿Por qué es que esos cristianos no saben discernir entre lo bueno y lo malo? They're babes in Christ. Porque siguen siendo bebés en They're Cristo. not reading the Bible on their own. No están leyendo la Biblia por sí solos. They only get the Bible maybe once a week on Sunday mornings. Solamente agarran la Biblia de vez en cuando, a veces los domingos por la mañana, a And veces ni la traen. So they're wrestling with simple baby-like things in the Bible. Están batallando con cosas de bebés en la Biblia. I believe God is telling his people this today. Yo creo que Dios le está diciendo esto a las personas hoy. Make a firm commitment to read the Bible every day. Haz un compromiso firme de leer la Biblia. And if you don't understand something, ask questions. Y si no entiendes algo, haz preguntas. Pastor Chewy would love to answer your questions. Al pastor Joel les encantaría responder sus respuestas. If your English is good enough, call me maybe. I don't know. Y si tu inglés es más o menos, llámame a mí. But there are answers out there. Pero hay respuestas allá afuera. But if you're not going to ask, Pero si no vas a preguntar, you're not going to receive. no vas a recibir. If you don't seek, you won't find. Si no buscas, no encontrarás. And God wants us to know his word. Y Dios quiere que nosotros sepamos su palabra. It is most important to God, his word. Es lo más importante de Dios, su He palabra. has exalted his word above all his name. Él ha exaltado a la palabra sobre el todo nombre. And if God's word is important to him, should it not also be important to us? Y si la palabra es importante para Dios, ¿no debe serlo también para nosotros? So let's read the Bible, Así que leamos la Biblia and then we will grow up. y entonces creceremos. Thank you, Lord Jesus, for your word today. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra hoy. The Melchizedek thing is very interesting, Lo de Melquisedec es muy interesante and it really does minister to our hearts. y en realidad ministra a nuestros corazones. We have you. We don't need earthly priests. Ya te tenemos a ti, ya no necesitamos ningún sacerdote terrenal. We have you. We don't need to do good works. Ya te tenemos a ti, ya no necesitamos hacer obras. We just need to believe. Solo necesitamos creer. And then you do good works in us and through us. Y tú harás las obras en nosotros y por nosotros. But Lord, we need to grow up in our faith. Pero Señor, necesitamos crecer en nuestra fe. So I pray you would help us to really read your word this week. Así que te pido que nos ayudes a realmente leer tu palabra To esta semana. dig deep in your word. Para excavar profundamente en tu palabra. Lord, so that we can teach others. Señor, para poder darle enseñanza a otros. So we can find a young Christian and help them in their faith. Para encontrar algún cristiano joven en su fe y ayudarlo. May we, your people, read the Bible a lot. Que nosotros, tu gente, leamos la palabra bastante. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Gracias.